Bienvenidos a Un Lugar Más en la Mesa, un podcast por y para los santos de los últimos días LGBTQ+, y quienes les aman. Mi nombre es Javier. Y yo soy André. Y nosotros seremos sus anfitriones. Como en cada episodio, abordaremos alguna pregunta que nos han hecho o que nosotros mismos nos hemos planteado como miembros LGBTQ+, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El día de hoy hablaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Qué papel ha desempeñado la expiación de Jesucristo en mi vida como un santo de los últimos días LGBTQ+? Y para explorarla, nos acompaña nuestra amiga Pamela Suárez. Hola Pam, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Bueno, yo soy Pamela, y estoy ahorita en Villahermosa, Tabasco, en México. Soy miembro de la iglesia, pues, Santos de los Últimos Días, desde hace como unos 10 años, más o menos, y me identifico como una hija de Dios, lesbiana. Tengo 29 años y ya, no sé qué más les gustaría saber de mí. No, es perfecto. De hecho, te iba a preguntar qué tal el calorcito ahí en Villahermosa ahorita. Está fuertísimo, fuertísimo. Estamos igual. Creo que se ve el frizz de mi cabellito, porque hace demasiado calor y demasiada humedad. Ay. Ya, uno se rinde y se acostumbra. Sí, la peor combinación es calor y humedad. Porque aunque te pongas debajo de la sombra, sigue siendo calor. Ya ¿no? sé. Claro. Oye, Yo sé, yo tengo esta discusión con la gente luego, porque dicen que no es tan malo y yo siento que es peor. Pero ya, perdón, sí. No saben lo que dicen, la verdad. Para quienes nos escuchan, yo solamente quiero hacer un paréntesis. Pam y yo nos conocemos desde hace algunos años atrás. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en el CCM de México. Ambos éramos instructores de capacitación con los misioneros y fue muy padre, la verdad. ¿Cómo fue que comenzamos a tratarnos un poquito más? Porque fue precisamente a través del el conocer nuestra orientación sexual, que fue que pudimos como abrirnos un poquito más el uno con el otro. Entonces, a partir de ahí, pues nos hemos mantenido en contacto y pues, no sé, me da mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Sí, así es. De hecho, bueno, me acuerdo que también creo que íbamos a una clase de instituto, no recuerdo cuál. Coincidíamos ahí y coincidíamos en el CCM y yo siempre te veía y decía como, el chico de la sonrisa bonita. Este, y, y ya después pasó, perdón, sigue, dime. No, dije nada más ya porque me chiveo. Pero ya después, pues sí, digamos que yo salí del closet y fue un caos y Andrés se acercó, la verdad me ayudó mucho. Fue un poquito como un salvavidas, siento en algunos aspectos. ¿Puedo preguntar por qué fue un caos? Ay, Dios. Sí. O sea, no es un secreto. Es que no sé qué tan controversial sea que hable de esto, pero cuando salí del closet, más bien voy a omitir nombres, pero voy a dar pistas, tal vez. Para cualquiera que haya trabajado en el CCM en esa época, van a saber qué onda. Guiño, guiño. Entonces, yo hice una publicación, es que la historia es muy larga, pero bueno, alguien me escribió durante la pandemia diciéndome que sentía atracción por las personas de su mismo sexo. Yo le dije que yo también, se sorprendió mucho, me dijo que no podía creer que alguien que haya sido misionera y que ahora era instructora y todo eso, y yo le dije que pues es que es algo que pues no tiene que ver directamente con tu fe, ¿no? O sea, uno no es como que ya por ser miembro de la iglesia ya a fuerzas voy a ser hetero o algo así. Y entonces a la semana pasó más o menos lo mismo con una amiga y ambos casos no puedo hablar con esto de nadie porque mi familia es miembro como muy conservadora, vamos a decirle así, y, y entonces pues obvio ellos no pueden saber, ¿no? Y entonces yo pensé como, bueno, creo que necesito hablar de esto para que la gente sepa, número uno, que pues existimos,
dar visibilidad, pero número dos, para que la gente que pues está en esta situación de estos dos amigos, porque ambos me dijeron que oraron al respecto, o sea, que le estaban preguntando a Dios qué hago y que por alguna razón mi nombre vino a sus mentes. Entonces, ninguno de los dos obviamente sabía que yo pues era de la comunidad hasta que hablaron conmigo y entonces esa impresión que tuvieron tuvo sentido, ¿no? Este, y, y entonces yo oré y yo le dije, a ver, Dios, yo siento que si hablo de esto, tal vez más gente que necesita con quien hablar va a poder saber que pues estoy aquí. Esa era como mi única intención. Pero pues, ¿tú qué piensas? Tampoco es como que tenga ganas de ir y decirle al mundo, hey, me gustan las mujeres, hey, soy gay. Y el señor me dijo, sí, pero espera. Y dije, ay, perfecto. Pasó un tiempo y un día me llegó la impresión, para no hacerlo muy largo, hice el post y yo lo hice yo creo un viernes. Incluso me acuerdo que le marqué a mi supervisora de ese entonces, éramos muy, muy, muy amigas, una amor ella. Yo le dije, oye, hice este post, como que lo hice y ya después paniqué y no sé si vaya a meterme en problemas o algo. Y ella misma me dijo, pues es que no debería de haber razón para que te metas en problemas. Era un post además como muy cuidadoso, o sea, no invitaba a nadie a hacer nada. Yo especificaba que yo quería vivir los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me llega un mensaje de alguien que era director del CCM. No, no director, pero era, o bueno, sí, no sé qué era esta Cabecita. persona, tal vez André puede decirnos, pero sí, sí, o sea, no director de los misioneros, director como de los instructores y todo lo que pasaba. Yo sí voy a decir nombres, ¿eh? No, no importa. Es cierto. Bueno, si tú quieres decirlo, ya ahí queda, pero este, y me mandó un discurso sobre algo de la obediencia, no sé qué, y me dijo que quería tener una videollamada conmigo. Entonces ya pasaron como 2 días, esto fue como un sábado, algo así, un domingo, no sé. Llega el lunes, tenemos esta videollamada y es él y un gerente de bastante arriba, que la verdad el gerente, yo vi como él intentó ayudarme, honestamente a él no puedo, tal vez no sabía cómo, tal vez no sabía ni qué pensar, pero yo vi que él intentó abogar por mí dentro de lo que podía. Pero este supervisor o este jefe, por decirlo así, fue bien duro conmigo. Me dijo, si un hermano publicara en su Facebook que ve pornografía, pero que está tratando de guardar los mandamientos, ¿cómo te sentirías? Y honestamente, digo, no es la comparación, pero luego pensé, dije, pues si ese hermano está diciendo que o sea, está compartiendo algo vulnerable y está compartiendo cómo está luchando con ello, pues quién soy yo para juzgarlo, ¿no? Me Ujú. dijo, por esto probablemente muchos ya no van a dejar que sus hijos vengan al CCM, a que sean misioneros, porque van a decir que como hay gente así. Y me acabó verbalmente. eh, Me invitó, no fue un estás obligada, pero fue un prácticamente, yo les dije, a ver, yo quiero hacer lo que sea para que ustedes se den cuenta. Yo les conté mi historia y les vale, de por qué hice el post. Yo les dije, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para que vean que pues no estoy buscando promover algo que yo sé que en este momento pues no está alineado con la iglesia. Y me dio a entender él como, quita ese post. Pues lo quité por un ratito y eh, fue un caos. Empezaron a dar pláticas de esto a los instructores sobre qué publicar, sobre qué no. Porque esto me lo dijo el director. Ese post llegó creo que al departamento misional en Utah. Tuvieron conversaciones de esto en las que yo no estaba, donde además sacaban comentarios cañón de contexto, checaban todas las personas que habían comentado, que habían como interactuado positivamente. Se volvió horrible así, como checaban si eran del CCM y eso, como que y yo creo que estas personas no sabían, pero siento que los puso un poco en la mira. Fue un caos así enorme. Yo hablé con mi supervisora, que les digo que es mi super amiga, porque ella no quería dar esta charla, esta instrucción de hay que compartir cosas con prudencia o no sé qué. Y yo le dije, a ver, bro, yo entiendo que es tu trabajo, yo sé que tú no estás buscando lastimarme, hazlo.
Y la verdad, yo vi como ella se quitó un peso encima porque ella se sentía súper mal pues estaba haciendo su trabajo al final de cuentas, ¿no? O lo que la mandaban a hacer, pero sí, entonces por eso es un poco controversial, ¿no? Porque, no sé, fue mucho caos. Siento que el CCM estaba dividido, como que la mitad decían como, ay, esta instructora lesbiana. Bueno, ni siquiera dije que era lesbiana. Imagínense si lo hubiera dicho. Yo dije que no solo me gustaban los hombres, que, spoiler, no me gustan los hombres, pero yo no estaba lista para declarar eso. Yo dije, no me gustan solo los hombres. Yo me acuerdo, ahorita que te estoy escuchando, que estás contando otra vez esta historia, me están llegando a la mente algunos flashbacks de esos momentos que me tocó a mí vivir esa historia, pero desde otro ángulo, ¿no? Porque en ese momento yo estaba trabajando como supervisor de capacitación y me acuerdo haber visto tu post en Instagram o en Facebook, creo que fue en Facebook, pero lo leí y publicaste el texto con una imagen de Cristo, ¿no? Y una oveja, ¿no? Pero esta oveja como tenía un arco iris o algo así, ¿no? Entonces, la pintura era muy bonita. Era como un colorcito de arco iris, muy lindo. Y creo que él estaba deteniendo las piedras o algo así. Sí, sí. Y la vi y la leí y yo dije como, wow, como Pam es un ejemplo de apertura, de vulnerabilidad. Pero aparte el mensaje que está lanzando hacia las personas que somos sus amigos en redes sociales es no solamente de autenticidad, sino de quiero, quiero, quiero remar contracorriente, ¿no? Porque a veces pareciera que el ser gay y santo de los últimos días pues está peleado, ¿no? Uno con el otro y, y a veces es así, ¿no? Te das cuenta cuando personas como esta que te dicen borra tu publicación, es como quisieran desaparecer o borrar esta parte de tu vida, ¿no? Para poder encajar en un molde en el que a fuercitas te quieren meter. Entonces, yo me acuerdo que tuvimos esta reunión en donde pues los demás supervisores de capacitación, los gerentes y el director estábamos presentes y comenzaron como muy ambiguamente, ¿no? A decir como tengan cuidado con lo que sus maestros publican porque puede ser inapropiado, etcétera, etcétera. Y bueno, como que estaba muy en el aire todo y yo no entendía esas ambigüedades, entonces levanté la mano y yo dije, a ver, se supone que todos somos adultos aquí, todos tenemos un puesto de liderazgo en este lugar, entonces pues yo creo que sería apropiado hablar del asunto en concreto, ¿no? Que desencadenó el que ustedes quisieran hablar de este tema con nosotros, ¿no? Y entonces, pues el director dijo como, ah, bueno, ¿quieren saber? Pues aquí está, ¿no? Y nos proyectó el post en la televisión, pero creo que para entonces él ya había hablado contigo para que lo quitaras y ya lo habías quitado porque creo que ya no estaba. Entonces no lo pudimos encontrar y yo sí me acuerdo haberles dicho como, bueno, ¿ustedes lo leyeron? ¿Como leyeron lo que decía o simplemente escucharon lo que decía el post desde otras personas, ¿no? Y muchos era como, no, pues no lo leímos, ¿no? Y era como, bueno, entonces ustedes están basándose en lo que los demás les están diciendo, ¿no? Y les dije, yo sí hice mi tarea y sí leí el post cuando estaba disponible, entonces puedo darles mi testimonio de que lejos de alejar el espíritu, el post de Pam realmente me hizo sentirlo, ¿no? Y me hizo sentir que no importa nuestras circunstancias, podemos seguir al Salvador, ¿no? Y eso es lo que yo me acuerdo que dije en esa junta. Y sí, después nos hicieron hablar del cuidado, ¿no? De las redes sociales y todo esto. Pero yo creo que este chismecito time va justamente ligado al tema de nuestro podcast hoy, porque eso fue lo que tú expusiste con tu publicación, ¿no? Que, que tú has experimentado el amor de Cristo en tu vida, aún a pesar de ser lesbiana o gay o como sea que te identifiques, ¿no? Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué papel ha desempeñado la expiación de Jesucristo en mi vida como una santo de los últimos días LGBTQ+? Por eso, Pam, me gustaría preguntar, o nos gustaría preguntarte, ¿cómo describirías tu relación con Jesucristo a lo largo de este camino que has tenido, ¿no? Desde el momento en el que dijiste, ok, me gustan las mujeres,
y lo has estado compartiendo con las personas cercanas, ¿no? Wow, creo que ha sido, la verdad es que, bueno, creo que justamente esta historia es muy buena para ejemplificar todo. Yo me acuerdo que cuando yo hice el post, pues yo había orado, yo había recibido una confirmación, porque compartir algo tan vulnerable, honestamente, no es algo que yo deseara per se hacer. Así quería ayudar a los demás, pero no es como que quisiera, pero yo sabía que probablemente iban a venir repercusiones, yo sabía que probablemente no a todo el mundo le iba a gustar y todo esto. Y me acuerdo cuando está todo este caos, porque André me dijo, no necesitas quitarlo, ellos no deberían, yo hablé, él me escribió, estábamos en pandemia, entonces no estábamos en persona, y yo le dije, es que si lo pongo siento que me van a correr, y él me dijo, ¿por qué? Y yo le expliqué lo que me habían dicho, ¿no? Y él me dijo, es que no pueden correrte por esto, y no deben, además. Y yo me acuerdo que yo estaba muy asustada, era pandemia, entonces yo en ese entonces era no solo responsable económicamente de mí, sino de mi hermana, yo era su tutora, este, y yo decía, bueno, es que si me corren, a ver, ¿cómo nos vamos a mantener? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a sacar? Este, y entonces yo todos los días me arrodillaba y yo decía, a ver, Dios, por favor, ayúdame, tú me dijiste que lo publicara y todo está horrible, ¿qué te pasa? Como ya para la tormenta, para la tormenta. Y todos los días yo oraba y, o sea, me hice el post y oré para que todo saliera bien. No salió bien. Me escriben, oro para que no sea tan grande como pienso que va a ser. Ni me imaginaba que, o sea, yo pensé que lo iban a ver 7 personas y ya, y además tuvo muchas reacciones, fue muy grande, mucha gente me escribió, este, y entre más oraba siento que menos se solucionaba. Entonces un día yo ya estaba muy, muy harta, muy cansada, muy estresada y me acuerdo que me arrodillé y le dije, a ver, Padre Celestial, ya, si no lo vas a arreglar, no lo arregles. Ya, si me van a correr, que me corran, a mí no me importa. Y le dije, ¿puedes consolarme? Y, y creo que esta es una parte clave de mi vida con la expiación, que la refleja muchas veces. En mi vida han pasado muchas cosas, pues buenas, muy bonitas y muchas cosas difíciles desde pues miembro, antes de ser miembro y así, ¿no? He perdido gente que amo mucho, eh, que ya están del otro lado del velo y han pasado muchas cosas. Y, y como santo LGBT es muy difícil ser miembro y ser gay. No sé para las demás personas, pero para mí es una lucha de ideas, una lucha de prejuicios, es una lucha con uno mismo, diario, preguntarse si estoy haciendo las cosas bien, si no, si toda la gente que dice que estás enfermo tienen razón, si todos los que te dicen no, que te valga, ellas tu vida tienen razón. Y tal vez como, a ver, yo no espero nunca, ni quiero en este momento, llegar a un punto donde yo no quiero que Dios me haga hetero, eh, pero si Él no va a quitar la tormenta, si Él no va a hacer que sea difícil, deje de ser difícil, sí puedo pedirle que me consuele en el camino. Y esa vez yo me acuerdo, después de ese puedes consolarme, nada se arregló al instante, pero yo sentía ya mucha paz, ya decía ya lo que pasa está bien, y yo sabía que era, yo me acuerdo que hasta yo dije, esta paz no es mía, porque yo soy bien ansiosa y bien nerviosa. Es esa paz que Jesucristo dice que el mundo no entiende, porque ni yo la entiendo, y cuesta, pero trato mucho invitar al espíritu porque sé que es lo que a mí, Pam, me da paz. Hago cosas que me ayuden a invitar al espíritu. Obviamente la riego y el espíritu se va, pero luego me arrepiento y vuelve. Y sí, no sé si esto contesta la pregunta, pero es... Sí, 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 la contesta muy bien, gracias. Y me gusta mucho lo que dices, ¿no? Que es muy difícil para miembros de la iglesia y santos de los últimos días estar ahí por justamente lo que dices. Es una lucha de ideas, una lucha de decisiones, saber lo que quieres hacer, cómo te puedes seguir moviendo, avanzando. Entonces me gusta mucho cómo lo describiste. Y yendo por esa línea, ¿hubo algún momento en específico en el que sentiste que la expiación de Jesucristo te sostenía o te daba fuerza en medio de un conflicto interno o externo? Que ya más o menos nos estabas diciendo, ¿no? Ujú. Que
en todo esto de tu post y así. Ese es un buen ejemplo. Pienso en otro. Esto es algo de lo que cuando comparto la historia o mi historia, es algo de lo que hablo mucho porque me impactó. Yo soy muy amiga, no sé si, bueno, sí, sí la conocen, al Lip. Mm, Lip y yo somos muy amigas. Para quienes están escuchando y no sepan, Lip es alguien que hace lo que yo, pero a más grande escala. O sea, ella ha hablado en la BYU y siento que es famosilla entre los mormones gays y los mormones aliados. Yo voy para allá. No, no es cierto. Enfocada. Eh, y ella y yo nos hicimos súper amigas de una chica que voy a omitir su nombre por respeto a ella y ujú. respeto a su familia. Este, y éramos como las tres mosqueteras. Diario nos escribíamos, teníamos planes, ambas iban a venir a México. Diario hablábamos y ella era bisexual y sus papás, ella es de Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, no sé, pero sus papás tenían rangos de liderazgo en donde ella vivía y eran muy duros con ella. Ella quería salir del closet. Ella tenía un podcast, no, perdón, un blog anónimo con el que ayudaba a mucha gente, evitó que mucha gente se quitara la vida y cosas así. O sea, hay comentarios, hay mensajes donde... Y ella un día nos dijo como, es que quiero salir del closet para como ustedes, ayudar a los demás y no sé qué. Y nosotros le decíamos, pues va, pero con cuidado, prepara las cosas, prepárate, ora al respecto. Yo siempre decía eso, porque para mí mi respuesta siempre es ora y pregúntale a Dios. Si Él te dice que vas, porque seguro va a ser difícil, pero por lo menos te va a consolar en el camino, ¿no? Como a mí. Y ya te están diciendo Y, ¿cómo? que te están diciendo que es por ahí, ¿no? Entonces, aunque sabes que va a ser difícil, sabes que es el camino correcto, ¿no? Porque el Señor te lo está diciendo. Claro, claro. No, no es lo mismo que yo porque se me pegó la gana decida actuar de X o Y manera, que también es válido, ¿no? Uno tomar sus propias decisiones. Ujú. Pero para mí, con la guía del Señor, como que digo, bueno, aunque no tenga sentido, es Él el que manda, ¿no? Pero volviendo a esto, ella me dijo, ok, voy a hablar con mis papás y sus papás o sea, fueron muy duros con ella, vamos a decirlo así. Ujú. Y yo sé que ya en el pasado habían sido muy duros con ella y hubo justo por esas épocas un discurso en la BYU muy controversial relacionado a este tema, donde un apóstol, yo me gusta darle el beneficio de la duda, creo que usó las palabras incorrectas Mm. para la manera en que invitaban a que nos trataran, vamos a decirlo así. Invitaba a que como en la antigüedad, cuando se construían los templos y los pioneros estaban con arcos y creo que no sé la traducción, pero como casquetes o algo así, que hiciéramos espiritualmente lo mismo, ¿no? Con Mm. referente y estaba hablando de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces ese discurso fue muy controversial, llegó a oídos de la familia de ella y su papá lo empezó a utilizar, pues, la verdad, para decirle, ya ves, y es que no sé qué. Y un día ella nos escribe y nos dice como, oigan, chicas, estoy muy estresada, no sé qué hacer aquí. Nosotros ya le habíamos dicho como, salte. Yo le dije, si es necesario, vente a México, vente a mi casa, este, hacemos un plan. O sea, y ella estaba buscando un departamento y todo y nos dice, estoy empezando a tener pensamientos suicidas, me he estado sintiendo muy triste, y hablamos con ella, creíamos que ya estaba mejor, creíamos que estaba más tranquila, y como a los 2 días nos llega un mensaje de su hermana diciéndonos que nos escribía, que porque sabía que éramos muy amigas de ella, pero que pues ella había fallecido en supuestamente fue un infarto, pero por cosas que pasaron después, Lip y yo sabemos que no fue un infarto, que digamos que fueron condiciones muy curiosas, muy sospechosas y otras personas nos han dicho cosas que pues sabemos que se quitó la vida, básicamente. Wow. Bueno, Lo primero siento que mucho, nada, Ujú. amiga. gracias por contarnos eso. La verdad es una experiencia, yo diría que si no triste, también traumática, porque pues es alguien que tú querías, ¿no? Y que aún quieres. Sí,
la amo. Y volviendo a la pregunta, porque van a decir que tiene que ver todo esto. No, Este, yo estaba, yo estaba destruida, o sea, de verdad, yo creo, no solo fue el hecho de que ella falleciera, que eso siempre duele, o sea, era una de mis mejores amigas, pero era saber por qué había fallecido. A mí me dolía mucho que murió sin poder salir del closet. Eso a mí me dolía mucho porque yo decía, es que tenía ya tantos planes. Era de esas personas que siempre están haciendo algo para ayudar a los demás, que siempre están planeando algo. Y le escribo a un amigo que era misionero en ese entonces y le escribo así, le digo, como Elder, no puedo estar en la iglesia, o sea, no puedo estar en el lugar donde hacen esto, mi corazón está destruido, no puedo lidiar con esto, yo ya no sé qué hacer, yo sé que la iglesia es verdad, pero no puedo con el dolor, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo puedo estar en un lugar o cómo puedo tratar de lidiar con algo eh, cuando sé que la misma gente que te lleva a decidir quitarte la vida, pues están ahí mismo, ¿no? Y yo le dije, para mí es muy duro, yo no puedo. Y le digo, y me duele demasiado lo de mi amiga. O sea, yo no me paraba de la cama, no quería comer, no me bañaba, o sea, nada, nada, caía en depresión. Y entonces, y yo le expliqué todo lo que pasó. Y él me dijo, hermana, aplique la expiación. Y yo me enojé mucho y le dije, bueno, usted es un insensible, como creí que éramos amigos, porque somos muy amigos. Yo lo quiero muchísimo, él sabe quién es, le mando un beso. Si escucha esto. El amor de mi vida que no puede ser, porque él es hombre, por pero platónico. es algo así. Somos como almas gemelas, pero no en esa manera. Ok. Este, y yo le dije, usted es un insensible, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede decirme solo eso? Y le decía, o sea, lo acabé al pobre muchacho y él me dijo, hermana, aplique la expiación. Y me enojé más y le dije, ¿sabe qué? No le vuelvo a decir nada, para que venga y le cuento a usted no entiende y no sé qué. Así, y yo enojadísima, enojadísima. Y entonces él me dijo una tercera vez, hermana, aplique la expiación. Y yo me acuerdo, era de noche, eh, imagino que era su pide o algo, esperemos, o tal vez no, y yo estaba en caos, no sé. Sí, no. Y yo bueno, sí, escuchamos, no juzgamos. Pero no hagan eso, gente. Respeten los PDs. Ayuden a los misioneros a que respeten sus PDs. Pero bueno, ese es otro tema. Este, y, y ya en la noche yo dije, ay, pues triste misionero que no sabe de la vida, que no entiende que es, o sea, pasar por algo así. Y yo me arrodillé porque pues iba a dormir, mi oración antes de dormir, este, y yo le dije, ay Dios, y yo le dije, estoy muy enojada, y le digo, estoy enojada contigo, estoy enojada con él, pobre misionero, que ni culpa tenía nada, creo que estaba proyectando todo este grieving, todo este duelo en él. Le digo, pero él me dijo que aplique la expiación, y le dije, y como yo no sé qué hacer, voy a intentar aplicarla, pero ni sé cómo se aplica para esto, ni tengo idea, y yo solo lo voy a intentar, sea lo que sea, y ojalá y me ayudes. Y ya, eso fue todo lo que hice. Y al siguiente día me levanté y con todo y el dolor que tenía aún de haberla perdido, sentía como si hubieran puesto una curita en mi corazón. Y creo que ha sido uno de los momentos en los que yo de verdad, yo ya no podía, yo ya no sabía cómo lidiar con tanto dolor y yo sentí como el Señor pues me llevó en sus brazos porque yo ya no podía por mí misma. Y lo hace mucho, 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 todo el tiempo conmigo, la verdad. Ahora que te escucho cuando cuentas esa experiencia, pienso que en varias ocasiones la expiación se manifiesta en nuestras vidas en formas en las que ni siquiera podemos describir con palabras, ¿no? Porque pareciera que a veces es como, ¿cómo rayos, no? Hago que esto tenga un impacto positivo en mi vida, ¿no? Porque en la iglesia aprendemos de la expiación como teoría, ¿no? Porque realmente, pues, la expiación suena, a ver, ¿cómo aplico la expiación, ¿no? Y, y yo creo que en muchas ocasiones esto se manifiesta a través de principios, como el perdón, ¿no? La humildad, ¿no? Acciones concretas que podemos hacer. Y yo creo que en esta experiencia que nos has contado, tú aplicaste al menos estas dos que acabo de mencionar, ¿no? Tuviste la humildad de decir como, ok,
lo voy a hacer, voy a intentarlo diferente y a ver, ¿no? Como le diste el beneficio de la duda, ¿no? Al misionero y al Señor. Pero también dijiste como, ayúdame a sentirme mejor, ¿no? Porque a veces es casi inevitable tener como rencor, ¿no? En este tipo de situaciones, por decir como hacia los papás o hacia la familia de esta persona, ¿no? De tu amiga, o hacia la iglesia, o hacia X o Y, ¿no? Entonces, cuando dices, sentí como que me pusieron una bandita en mi corazón, esto es donde viene lo inexplicable, ¿no? Como una vez que hacemos nuestra parte, el Señor actúa de maneras misteriosas y cuando menos nos damos cuenta, somos sanados, ¿no? Somos levantados y somos uh, empoderados, ¿no? Con su fuerza para que podamos seguir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades de la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos eso, Pam. A mí me gusta mucho la historia bueno, eh, lo que nos estás compartiendo, muy importante porque, así como lo dijiste, es difícil ver cómo personas que queremos mucho pasan por situaciones como esta y nosotros sentimos impotencia porque no podemos hacer nada. A veces ya la noticia nos llega muy tarde, sabemos que hicimos lo mejor, pero sentimos que pudimos haber hecho más. Y es entonces cuando empezamos a sentir ya sea rencor, ya sea enojo, cualquier otra cosa, no solamente hacia nosotros mismos, pero también a las personas que están alrededor, ¿no? Ya sea líderes de la iglesia, ya sea, ah, por ejemplo, a los papás de tu amiga, como personas que están alrededor de toda esta situación. Y quería preguntarte, ¿cómo es que tú lidias con esa parte del perdón? Porque Uf. es una parte muy importante de la expiación. Esto la tuvo que aplicar mucho. Incluso estando ya crucificado, pues lo que él decía es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros no somos ni cerquita como Jesucristo. ¿Cómo ha sido para ti el llevar el proceso del perdón? Ok, yo creo que en mi UF se escuchó lo difícil que Sí, es. Ya nos contestó. ya contestó. Esa es mi respuesta. No, ay, depende de a quién. En este caso específico, yo a los papás, por muy enojada que pudiera estar o herida que yo, Pam, pudiera estar, porque pues no realmente sobre mí. O sea, al final de cuentas yo era su mejor amiga o una de sus mejores amigas, pero atrás de esta persona maravillosa, pues ella tiene una hermana, padres, más amigos, una comunidad, y, y yo no puedo imaginar lo difícil, lo doloroso que es perder a un hijo. eh, Sé que es perder a alguien que es tu hermano, pero no sé, o sea, no, yo, Pam, no puedo decir, no puedo juzgarlos porque siento que el dolor que ellos ya están pasando es demasiado, ¿saben? Ujú. Yo creo que yo como ser humano soy una persona que la ha regado muchas veces. Me he equivocado mucho en cosas que tal vez me han afectado a mí o que han afectado a otras personas, como todos, ¿no? O sea, en algún momento, por más que intentemos hacer las cosas bien, nos equivocamos, somos imperfectos, eh, pecamos y no solo pecamos, pecar, no quiero que suene como que lo minimizo, pero a veces pecar es lo de menos, sino todo el daño colateral que hay, ¿no? Todas las personas que lastimas cuando haces algo que no debes. Y, y si yo merezco que el Padre Celestial siga teniendo fe en mí y siga teniendo misericordia para mí, ¿cómo yo podría demandar algo diferente para las otras personas? Entonces, creo que, y es solo mi perspectiva, el Evangelio según Pam, este, el reconocimiento de la necesidad propia por la misericordia de Dios es un buen incentivo para, para poder perdonar al prójimo. Gracias. Me gusta mucho eso que mencionas. No siempre perdonamos para la otra persona, sino para que nosotros mismos estemos bien. Y justamente eso se habla en
Ven, sígueme de la semana pasada, ¿no? Se hablaba al respecto del perdonar. En Doctrina y Convenio 64, del 9 al 11, habla justamente al respecto, ¿no? Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo y te premie de acuerdo con tus hechos. Y estaba pensando, como solamente con decirnos su historia, yo ya me estaba, ya me estaba sintiendo bastante mal por tu amiga. Yo también soy de reaccionar muchas veces cuando veo cosas así. Y me duele, me pesa saber que hay personas que por más que intentan hacer lo mejor que pueden por ayudar a otros, simplemente hay alguien, hay algo que lo está evitando y a veces es pesado, ¿no? Y justamente estábamos teniendo una clase en el instituto en donde hablábamos al respecto del perdón. Sí, es cierto, ¿verdad? La de esta Sí, semana. y fue una Sí. clase muy interesante porque justamente es un taller de instituto con personas queer. ¿Qué paréntesis? Yo para hacerle promoción, obviamente es en inglés, ¿no? Porque es en el Instituto del Valle de Utah, pero yo recuerdo en alguna ocasión que sugería hacer una actividad parecida, ¿no? Como un taller. Ujú. Y en ese entonces, coordinadora de instituto de mi estaca, me decía como, Andrés, que yo quiero ayudarte, ¿no? En esto, porque creo que es una buena causa y creo que es importante y necesario. Pero lo mismo que tú dijiste, ¿no? En su momento cuando trabajabas en el CCM, temo por mi trabajo, ¿no? Porque yo sé que hay personas arriba de mí que probablemente vean esto como apostasía de mi parte, ¿no? Entonces, solamente quisiera hacer este comentario en forma de llamado, ¿no? A quienes nos están escuchando y tienen una posición de liderazgo en la iglesia, que, que puedan fomentar este tipo de conversaciones, ¿no? Porque la clase de instituto que VJ está mencionando en este momento es una clase centrada en Cristo y su evangelio, pero a ella asistimos, yo creo que entre 80 y 100 Hay personas varios. LGBT, y es increíble ver cómo hay tantas personas de esta comunidad que también son santos de los últimos días, ¿no? Y quieren y están tratando, ¿no? De hacer lo mejor que pueden por reconciliar su fe con su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Entonces, solo quería hacer Claro. paréntesis porque necesitamos más espacios como este, ¿no? En donde regreso a ti, DJ, ¿no? Sí. Estábamos hablando del perdón. ¿Puedo solo hacer una pequeña, a lo que Sí, estás diciendo, una pequeña aportación? Chicos, Sí, ustedes, pues, ustedes no sé cómo se identifican, pero André, por lo menos yo sé que tú eres de la comunidad, ¿correcto? sí, soy gay. sí, Ok. y yo soy. Ah, ok, bien. Ah, ok, perfecto. Dije, no vaya a ser que los vaya a sacar del chat aquí ahora. Lo editan, sí, sí. No, pero cuando ustedes llegaron a términos de decir, ok, me gustan los hombres, en el caso de ustedes, Ujú. ¿no les pasó que sintieron que eran el único miembro de la iglesia? Es que, de verdad, o sea, hasta por estadística, este, creo que es por cada 5 personas, una es de la comunidad LGBT, algo así, no sé bien el número, no sé la cantidad, alguien googleelo por mí, pero, este, y al principio cuando iniciamos en esto, todos casi cuando nos damos cuenta casi siempre es en la adolescencia o en la adultez joven, casi siempre, y nos aislamos mucho porque creemos que somos el único ser y buscamos en internet cómo ser un miembro de la iglesia si soy gay o cosas así. Porque seguro lo han hecho, yo lo hice, claro, hoy en día es a ChatGPT, supongo. Sí. Y a mí no Y me no encontramos recursos, no encontramos nada, no no. sabemos qué onda. Yo me acuerdo que leí todos los blogs raros que pude haber encontrado, positivos, no tan positivos. Eh, Dando vueltas, vi con un grupo que es con el que he estado trabajando mucho últimamente. eh, y ahora han surgido muchos más, ¿no? Como ustedes, está Lift and Love y hay más, ¿no? Gracias, gracias, a Dios que hay mucho más. Pero los jóvenes, el muchachito de 13 años que tiene miedo de decirle a sus papás, o la niña de 15 años que tal vez no sabe
cómo comunicar esto, no, y que no sabe que además hay grupos, o que no sabe que Dios no te deja de amar porque tu orientación sexual no sea hetero, pues esa gente necesita estas clases, necesita esa visibilidad. Y también los papás que preguntan, ok, mi hijo me acaba de decir esto, yo lo amo, pero me da miedo que tal vez, no sé, que tal vez se aleje de la iglesia, lo que sea. Necesitamos estos grupos. Y Claro. ya, perdón. No, Adelante. sí, definitivamente los necesitamos. Es por eso que este podcast surgió, porque queríamos mostrar que hay más personas que pasan por lo mismo que nosotros. Pero regresando a la parte de instituto, hay muchas personas que se sienten muy dolidas por todas las situaciones que han pasado, tanto porque sienten que los líderes los están dejando de lado, porque sienten que a veces el evangelio está siendo muy duro con ellos cuando ellos no han hecho nada. En fin, muchas situaciones que los hacen sentir dolidos y decían justamente esta parte de, oye, pues sí, quiero perdonar, me gustaría practicar eso, pero siento que perdonando dejo ir una parte de mí, que estoy solamente dándoles el visto bueno y yo salgo perdiendo. Y es un sentimiento muy, muy válido, es muy importante, porque el perdonar requiere que nosotros dejemos de ir algo, ya sea un sentimiento, ya sea una recompensa o lo que sea, sí requiere que pasemos por esa parte en la que sentimos que perdemos. Y como miembros de la iglesia LGBTQ+, claro que se siente. Y muchas veces, y muchos de nosotros, si no es que todos, en algún punto nos vamos a sentir dolidos y abandonados por nuestros líderes de la iglesia. Y es una parte que va a venir siempre. Y antes de que tengo una escritura que quería compartir, pero antes de que la comparta, André quería decir algo. Sí, de hecho, ahorita con esto que están diciendo los dos, ambos, se me vino a la mente, de hecho, una frase del presidente James E. Faust. Él la dijo como parte de un discurso titulado La expiación, nuestra gran esperanza, o la esperanza más grande, y fue dado en octubre de 2020, de 2001, o sea, ya tiene rato, ¿no? Y lo que él dijo fue, ya que El Salvador ha experimentado todo lo que podemos sentir o vivir, puede ayudar a los demás a fortalecerse, ¿no? Y me gusta esta parte porque ahorita que estamos hablando de la expiación y de las escrituras y todo esto, me recuerda que aunque me sienta solo, ¿no? Y no cuente con clases de instituto o recursos como los que ya hemos aquí platicado o comentado, siempre tenemos el recurso de la oración y yo creo que las historias que Pam nos ha contado es esto, ¿no? Siempre se acerca al Salvador y experimenta más la expiación en su vida por medio de la oración, ¿no? Entonces, si tenemos dudas, si nos sentimos solos o si queremos sanar nuestro corazón, ¿no? Porque alguien nos ofendió o hemos vivido una experiencia traumática, me gusta pensar en esta frase, ¿no? Ya que El Salvador ha vivido todo lo que podríamos sentir o experimentar, Él puede ayudar a todos a fortalecerse, ¿no? Del presidente James Faust. Entonces, tomando esta frase, definitivamente yo creo que El Salvador entiende lo que significa ser gay o ser lesbiana o ser bisexual o ser transgénero. Él sabe. ¿Cómo? No lo sé, ¿no? Porque igual en las escrituras El Salvador no se menciona que él haya tenido una familia, ¿no? Que haya sido un esposo, que haya tenido hijos. Eso no se menciona. Entonces, cuando un padre de familia o alguien que se está divorciando viene a él y le dice como, ayúdame, ¿no? Pues el Señor sabe también cómo se sienten esas personas en esas situaciones. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿No? Si en las escrituras nunca hemos leído que él haya tenido un divorcio o si haya tenido hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él sabe, ¿no? Él sabe porque yo creo que no conocemos a ciencia cierta todo lo que él padeció y vivió en el Getsemaní, ¿no? Y yo creo que fue ahí en donde realmente pudo darse cuenta de qué es lo que es ser nosotros, ¿no? Y hablo de nosotros por todos los que hemos vivido y los que aún vivirán, ¿no? Entonces, la experiencia de un santo de los últimos días gay o LGBT es algo que él tiene muy presente. Entonces, él puede sanarnos, él puede ayudarnos y él puede guiarnos.
aun cuando nos sintamos solos, ¿no? Y yo creo que la historia de Pam es un claro ejemplo de eso. Y esa es una de las escrituras que yo quería compartir, pero no sé si VJ tú puedas compartirnos la tuya y Pam, este, para terminar también el episodio, no sé si podrías pues compartirnos un poquito más al respecto, ¿no? De la expiación. Sí, la escritura que quería compartir está en Primera Nefi 21, versículo 1 y 5, que habla a las... Bueno, lo voy a leer un poquito. Dice, y además oídme, oh casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo. Sí, a todos vosotros que habéis sido separados y esparcidos, quienes sois de mi pueblo, oh casa de Israel, oídme, islas del mar, y sigue. Luego el versículo 15 dice, porque puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas, pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, claro que vamos a pasar por estas cosas, estas situaciones, pero el Señor sabe que eso va a pasar y Él quiere que recordemos que Él va a estar ahí para nosotros, que Él no se olvida de nosotros. Pam, si pudieras testificar en una frase sobre lo que has aprendido de la expiación en tu camino como una santo de los últimos días LGBTQ+, ¿qué dirías? Uf, yo creo que diría que la expiación es el sacrificio que Jesucristo hizo para que yo pueda tener el privilegio de ir en sus brazos cuando no tengo fuerzas para seguir yo sola. Gracias. ¿Y qué es algo que le dirías a todas estas personas que también están um, estas dificultades en su vida, ¿no? En el que pues están tratando de vivir la expiación, pero también reconciliar su orientación sexual con su fe, ¿no? Claro. Lo primero que quiero decirles es no necesitan sentirse culpables por no ser el molde estándar de un miembro de la iglesia, por no tiene nada de malo que nos guste a alguien de nuestro mismo sexo. No necesitamos la culpa. Muchas veces cuando cometemos un error nos ayuda, ¿no? A entender que algo está mal. Pero la culpa que nos hace olvidar o sentir que perdemos nuestra dignidad, siento que es una culpa proveniente de Satanás y no de Jesucristo. Y Dios nos ama más allá de lo que mi mente humana pudiera entender. Entonces, nos ama así, nos ama gays, nos ama lesbianas, nos ama transexuales, nos ama bisexuales, nos ama heteros, nos ama como sea, porque pues Él nos creó y Él sabía esta parte nuestra y podemos acudir a Él. Él puede ser, Él es nuestro Padre, sí, pero Él es, yo antes decía, los hijos queer de Dios son los que Él más ama y además Él es nuestro aliado más grande y todavía lo pienso. Y es algo, I stand by that, no sé cómo se dice eso, lo defiendo, no sé. Los tengo. Me encanta eso. Jesucristo es nuestro aliado, Mayor aliado. nuestro mejor aliado, me encanta. Sí, sí, lo es. Y si alguien necesita con quién hablar, lo que sea, pues para empezar, yo sé que este podcast es justamente para eso. Yo sé que hay gente que se va a acercar, que los va a buscar. Si en algún momento alguien necesita una opinión femenina, alguien que les escuche, me buscan en redes sociales y yo estoy para ayudar. No tengo las respuestas de casi nada, más que busquen a Jesucristo, pero yo estoy para ayudar y para escuchar. Gracias, Pam. De hecho, estoy tan emocionado de que podamos sacar este episodio contigo porque el otro día le decía a VJ, necesitamos presencia femenina en el podcast. Más que André. Ya. Gracias. Porque todos los invitados siempre vienen a funarme a mi podcast. Pero lo que yo no dije nada, fue VJ. Pero te reíste. Oh. O sea, le están haciendo segunda a Virgilio y no me... Bueno, qué sensible. ¿Ya viste? Gracias por eso. Anyways, le estaba diciendo a Virgilio como
¿dónde están las lesbianas? Necesitamos a alguien que esté aquí en el podcast en su representación. Así que gracias, Pam, por ser la primera. No serás la última, pero sabemos que te tienes que retirar. Entonces, nos dio mucho gusto poder platicar contigo en esta ocasión y bueno, esperamos que no sea la última vez que nos vemos en este podcast. No. Muchísimas gracias. Además, me encanta cuando la gente me da el espacio para compartir, aunque sea un poquito. Yo luego digo, pues, ¿por qué me dan el espacio si yo quién sabe qué he hecho? Pero genuinamente me siento humilde de que me hayan invitado y agradecida. Muchísimas gracias, Pam. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de inspiración para ustedes y que después de haberlo escuchado se sientan motivados a ministrar más y mejor a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ+. Recuerden que, como siempre, no representamos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni mucho menos buscamos ser prescriptivos o decirles qué pensar o hacer. Si tienen comentarios sobre este episodio, no duden en dejarnos en los comentarios, seguir a nuestra cuenta en Instagram. Perdón, antes de pasar esta parte, Pam, ¿cómo te podemos encontrar? En Instagram estoy como pam.suam, yo creo. De todos modos, les paso con calma. Y más adelante, si me dan permiso, espero en este mes, ya ahora sí, que viene en julio, empezar igual como un mini podcast, algo así, muy similar a el Closet de la Iglesia. De hecho, ya he hablado con André, él está invitado, y tú también, Ville, están invitados totalmente. Y todavía no hay nada, pero si quieren seguirlo, está como el Closet de la Iglesia. Perfecto, pues ya tienen ahí a Pam y el Closet de la Iglesia. Entonces recuerden tanto seguirle a ella como seguirnos a nosotros en Instagram, @un lugar más en la mesa, y si lo desean, también pueden enviar alguna pregunta o comentario a nuestro correo electrónico, unlugarenlamesapodcast@gmail.com. Amigos, nuevamente muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.